Que Dios les bendiga. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 10 en nuestro expositor de la escuela dominical. El título de la lección es Vivir por fe. ¿Qué quiere decir vivir por fe? Es la forma en que caminamos y vivimos. Es necesario alcanzar la vida eterna, lo que Jesús llamó en Juan 10:10 vida en abundancia, por la fe, caminando y confiando por la fe y no por las obras que nosotros podamos hacer. Uno de los errores que muchos cometen es que comienzan a confiar en su propia justicia y comienzan a compararse con los demás y pensar, fulano yo soy mejor que fulano o sutano es peor que yo. Yo estoy haciendo X, tal cosa que es buena, que es necesaria, y con eso yo puedo confiar que estoy bien con el Señor. Pero nada de lo que nosotros podamos hacer, por grande que parezca ser el sacrificio, por admirable que sea para los demás, nada que nosotros podamos hacer nos consigue la salvación ni la vida eterna. Es solamente por la fe. La verdad práctica dice que los cristianos son llamados a vivir por la fe en Jesucristo. Necesitamos confiar para nuestra salvación exclusivamente en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, no confiando en nosotros mismos, no pensando que nosotros merecemos la misericordia de Dios o la salvación, sino sencillamente echándonos sobre la misericordia y el amor de Dios, su gracia. La lectura que tenemos delante de nosotros se encuentra en el libro de Gálatas, el capítulo 3, del versículo 1 al 3, del versículo 6 al 14 y del versículo 19 hasta el 22. Y comienza la lectura en clase en Gálatas 3:1, dice Pablo escribiéndole a los Gálatas, a sus hijos espirituales: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Verdaderamente parece una reprensión bastante severa. Los está llamando insensatos, insensibles, necios. Está diciendo que es una necedad dejar la justicia por la fe para tratar de someterse a la ley. Y él dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os sedujo? ¿Quién os engañó? ¿Quién os embrujó? En la versión en inglés dice bewitched, que quiere hacer alguna clase de brujería, alguna clase de artimaña para engañar. Y Pablo le está diciendo a ellos que si ellos dejan la justificación por la fe para someterse a la ley, están siendo engañados, están siendo seducidos. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? La verdad, ¿cuál es la verdad? Cuando el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo qué tenía que hacer para ser salvo, Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Esa es la verdad, que solamente con creer en el Señor Jesucristo, confiar en el sacrificio que Él hizo por nosotros, eso es todo lo que nosotros necesitamos hacer para ser salvos, para ser lavados por la sangre de Jesucristo. Esta es la verdad a la cual Él se está refiriendo, y ellos, dejándose engañar por los judaizantes, por maestros falsos, estaban tratando de someterse a la ley judía. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo está apelando a que él les predicó claramente la importancia, el significado de la crucifixión de Jesús. Yo me imagino que cuando Pablo hablaba de los sufrimientos de Jesús sobre la cruz, para ellos era como si ellos lo estuvieran viendo, describiendo el sufrimiento, la soledad.
y era como si ellos lo hubieran visto, y se lo había descrito a ellos claramente, plenamente, para que no hubiera confusión. Esta es la razón que Pablo se siente tan y tan sorprendido, que después de ellos haber conocido la verdad, pudieran ser engañados, pudieran ser seducidos a tratar de seguir otro camino, algo que era falso. Versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo me imagino que pudieran haber muchas otras preguntas que Pablo le pudiera haber hecho, pero él piensa que con esta sola pregunta debe ser suficiente para aclararle a ellos la necedad de lo que ellos estaban intentando hacer. Se ganaron la unción del Espíritu Santo porque hicieron algo por sus obras, siguiendo la ley, o fue por la fe. No hay duda alguna que fue por la fe, porque ellos no habían sido introducidos a la ley. Cuando Pablo les predicó, no les predicó la ley, les predicó la gracia, les predicó la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y ellos habían recibido el Espíritu Santo. Por eso él hace esta pregunta: si ellos recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Miren el versículo 3. Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vuelve a llamarlos necios, insensatos. Lo que ellos están haciendo, lo que están pensando hacer, no tiene sentido. Habían comenzado por el Espíritu, habían recibido el Espíritu desde que Pablo les predicó el Evangelio. Y habiendo comenzado por el Espíritu, ahora querían acabar por la carne. Porque el tratar de justificarse por la ley, por las obras, es confiar en el hombre. Es pensar: yo puedo ser justo, yo puedo ser perfecto por mis propios esfuerzos. Y en realidad en toda la historia humana solamente ha habido una persona que ha podido cumplir toda la ley, y eso fue el Señor Jesucristo. De ahí en afuera se cumple lo que dice Pablo cuando le escribe a los romanos, que todos han pecado y todos están destituidos de la gracia de Dios. Romanos 3:23. El versículo 6. Siendo que los judaizantes reclamaban a Abraham como su padre y que debían de guardar la ley siguiendo los pasos de su padre Abraham, ahora Pablo introduce el tema de Abraham. ¿Cómo fue que Abraham fue justificado delante de Dios? Estamos en el versículo 6. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto está basado en el libro de Génesis, capítulo 15, el versículo 6. Pablo les está diciendo a ellos que Abraham no fue salvo por las obras de la ley. La ley ni había sido introducida, no fue introducida hasta algunos 400 y más años después de haber vivido Abraham. Así que Abraham, que ellos consideraban que era el ejemplo para los judaizantes, es más, ellos reclamaban que él había cumplido toda la ley. Pero ¿cómo podía Abraham haber cumplido toda la ley si la ley no existía en esos tiempos? Entonces, él les recuerda que de acuerdo a la palabra de Dios en Génesis 15, 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él se salvó por la fe. Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Y luego le hace una promesa, que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Y Abraham le creyó a Dios. Siendo un anciano, siendo su esposa estéril, él le creyó a Dios. Y salió de su tierra. Y Dios ni le dijo a dónde iba, le dijo: a la tierra que yo te mostraré. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios y por eso es llamado el padre de la fe. Y fue por la fe que él fue salvo.
Entonces dice el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, los que creen, los que le creen a Dios como Abraham lo hizo. Estos son hijos de Abraham. Los judaizantes reclamaban ser hijos de Abraham por su descendencia. Pero Pablo introduce la idea de que no solamente los que eran judíos por descendencia, sino que todo el que creía en Jesús, todo el que creía en las promesas hechas por Dios, se convertía en un hijo espiritual de Abraham. Quizás por eso es que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena de la mar, no solamente refiriéndose al pueblo judío, sino a todos nosotros, que habíamos algún día de tener la misma clase de fe que tuvo Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. La Escritura previendo, anticipando. Dios conoce el futuro. Y Dios, que existe fuera del tiempo, sabía lo que había de ocurrir. Sabía que algún día millares de gentiles aceptarían a Jesús como su Salvador y se convertirían en hijos de Dios. Juan dice en el capítulo 1, versículos 11 y 12 de su evangelio, que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pablo también se refiere a esto en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 15. Cuando él habla del espíritu de adopción por el cual todos nosotros, los gentiles, los que creemos en Jesucristo, sean gentiles o sean judíos, somos adoptados por Dios como sus hijos. Versículo en ti serán benditas todas las naciones, refiriéndose al Mesías. Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham para el futuro, para su descendencia, serían por medio de Cristo, el Mesías, y por la fe en él. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe, los que tienen fe como la tuvo él. No está hablando del grado de fe, el nivel de fe, sino que si nosotros sinceramente confiamos en Dios, creemos en las promesas de Dios, eso es suficiente para justificarnos en los ojos de Dios. De modo que los de la fe son bendecidos de igual manera. Cuando dice con el creyente Abraham, quiere decir de igual manera que Abraham. Y fíjense, aquí llama a Abraham creyente, que fue lo que distinguió a Abraham de todos los demás que existieron en su generación, que fue creyente, que creyó en las promesas de Dios. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que confían en su propia habilidad, todos los que confían en sus propias obras, todos los que confían que pueden ser justos delante de Dios por medio de sus propios esfuerzos y que pueden justificarse y ser salvos por medio de sus obras, todos ellos se condenan. ¿Por qué? Porque dice Deuteronomio 27:26, que está aquí citado, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago dice algo similar en el capítulo 2, versículo 10, que si fallamos en cumplir una de las leyes, las hemos violado todas. Versículo 11, y que por la ley
ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pablo dice aquí que por la ley ninguno se justifica, por la ley ninguno se salva. Eso quiere decir que todos los que vivieron antes del tiempo de Jesús, que fueron salvos, no fueron salvos porque cumplieron la ley, porque nadie ha podido cumplir la ley al dedillo, como dije anteriormente, solamente Jesús. Pero fueron salvos por su fe, porque le creyeron a Dios, porque le sirvieron y trataron en todo lo posible de agradarle, pero confiando en Él, en sus promesas. Y que por la ley ninguno se justifica o ninguno se salva para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cita aquí del profeta Habacuc, el capítulo 2, el versículo 4, el justo por la fe vivirá. Esa frase es muy importante, no solamente aparece aquí en el libro de Habacuc, es citada 2 o 3 veces en las escrituras de Pablo. El justo por la fe vivirá. Tendrá vida, vida eterna, vida en abundancia, porque cree. Y eso es lo que lo salvará. No sus buenas obras, sino su fe. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe. La ley no depende de que uno confíe. La ley depende de que uno sea perfecto. La ley exige perfección. La ley es como un espejo que nos muestra todas nuestras fallas, todo lo que está mal. Cuando uno se mira en el espejo, uno examina su cabello para ver si está bien peinado, examina su cara y ve cualquier falla, cualquier falta. La palabra de Dios, la ley, eso era lo que hacía. Señalaba las faltas del hombre, señalaba en lo que el hombre estaba fallando, lo mucho que le faltaba para poder agradar a Dios perfectamente. Y dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aquí se está citando el libro de Levítico, el capítulo 18 y el versículo 5. Aquí en el versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo pagó el precio por todos nuestros pecados, para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios justificados, siendo limpios, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hemos logrado hacer por nuestro propio esfuerzo, sino porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús en sustituto por nosotros. Así fue como Él pagó el precio para redimirnos, para libertarnos de la maldición de la ley, porque la ley maldice a cada persona, lo condena, lo declara pecador. Él fue hecho por nosotros maldición. Él llevó nuestra culpa. Yo me pregunto, ¿qué sentiría el Señor Jesús cuando estaba colgado allí sobre la cruz del Calvario? Siendo tratado como el peor de los malhechores, sometido a la muerte más cruel que se conocía, siendo inocente, pero llevando nuestra culpa, pagando por nuestro pecado. Ciertamente dice el profeta Isaías en el capítulo 53 que Él llevó sobre Él todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados. Porque está escrito, y aquí se está citando del libro de Deuteronomio, el capítulo 21, versículo 23, donde declara, maldito todo el que es colgado en un madero. Los que eran colgados en un madero eran los peores de los criminales. Eran los que sus acciones eran tan despreciables, tan terribles, tan horrendas, que los sometían a esa clase
de castigo, de sufrimiento. La gente cuando eran colgados de un madero se tomaban días, algunas veces, en morirse. Jesús sufrió todo eso por nosotros. Él aceptó esa maldición. Yo algunas veces digo que Cristo sufrió un infierno por nosotros. Si usted se acuerda, cuando Jesús murió sobre la cruz, hubieron 3 horas de tiniebla, donde aparentemente aún la presencia de Dios se apartó de él. Y al final de esas 3 horas, él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Él probó lo que era ser completamente separado de su Padre por esas 3 horas. Vuelvo a decir, como un infierno. Y lo sufrió por nosotros, para pagar el precio de nuestra redención. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la ley recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús, o sea, por medio de Él, por medio de la fe en Él, la bendición de Abraham, las promesas hechas a Abraham, pudieran alcanzar a nosotros, a los gentiles. Los judíos tenían la idea que ninguno podía ser salvo, solamente el judío. Y para un gentil ser salvo tenía que convertirse en judío, tenía que aceptar la ley judaica, tenía que vivir cumpliendo la ley. Pero Dios había preparado un medio para que los gentiles pudieran recibir las promesas mayores hechas a Abraham. Por eso es que decía: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, como leímos anteriormente. Y para que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Nuevamente Romanos 8:15 dice que hemos recibido el Espíritu de adopción. Y es algo que no se gana, es algo que se recibe, es algo que se acepta. Dios nos ofrece la vida eterna por medio de Jesucristo y solamente tenemos que aceptarla. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pablo reconoce que lo que ha dicho hasta ahora se puede interpretar como que él está rechazando la ley. Y no es así. Había un propósito para la ley. La ley fue dada por Dios. Y había un propósito muy importante. ¿Para qué fue dada? ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es su lugar? Pablo responde: fue añadida a causa de las transgresiones, para señalar el pecado, para mostrarle al pueblo las cosas que hacían que no agradaban a Dios. Sin ley, el hombre podía vivir de acuerdo a su propio criterio, hacer lo que quisiera, y nadie podía señalarle y decirle: no, eso está mal. Pero una vez que la ley fue dada, como dije primero, es un espejo y nos muestra lo lejos que estamos de Dios. Y la ley señalaba los pecados que ofendían a Dios. Instaban al pueblo a que se sometieran a la voluntad de Dios y evitaran aquellas cosas que le desagradaban. Así que la ley sí tenía un propósito muy importante. Una de las cosas más importantes que hacía la ley era mostrarle al hombre que por sus propios esfuerzos no era suficiente, que por sus propios esfuerzos no podía ser justo, no podía ser perfecto delante de Dios. Hasta que viniese la simiente. ¿Cuál simiente? Cristo.
La simiente que fue prometido a Adán y Eva cuando ellos pecaron, la simiente que fue prometida a Moisés, a Jacob, a Isaac, a David. Aquel descendiente que había de levantarse, que iba a cumplir la voluntad de Dios perfectamente y que iba a traer la bendición y las promesas a todos los que creen en él. Dice, continúa diciendo el versículo, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, Moisés. La ley fue dada a Moisés como mediador entre Dios y su pueblo. Si usted estudia la historia del Éxodo, cuando llegaron al monte Sinaí, donde se manifestaba la presencia de Dios sobre el monte de Dios, Dios quería hablarle directamente al pueblo, pero el pueblo tuvo temor. Y le dijeron a Moisés que subiera a él al monte y que él hablara con Dios y que él luego le dijera a ellos lo que Dios había dicho. Y ellos se comprometieron a hacer todo lo que Dios quería, pero no quisieron que Dios les hablara directamente. Entonces Moisés tuvo que servir como mediador, tuvo que aceptar la ley de manos de Dios y llevarlas al pueblo. Él estaba como mediador, en otras palabras, estaba en medio de Dios y el pueblo de Israel para traerlos a un acuerdo. Dios dio sus leyes y el pueblo de Israel prometió guardarlas. Versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Moisés no estaba hablando de parte suya, ni estaba hablando de parte del pueblo de Israel, ni estaba hablando de parte de Dios, estaba hablando entre ambos, estaba bregando entre ambos. Él les trajo la ley de Dios al pueblo de Israel. Pero también cuando el pueblo pecó, él fue delante de Dios, intercedió por el pueblo. En una ocasión hasta le dijo a Dios que mejor lo raera a él de la tierra, que lo matara a él, pero que dejara vivir a su pueblo. Así que verdaderamente él estaba entre los dos. Pero Dios es uno. Dios lidió directamente con Abraham, no por medio de un mediador. Y de la misma forma, Dios quería, por medio de Jesús, quería hablarnos directamente a nosotros porque Jesús es Dios. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces él está diciendo que la ley no invalida la promesa y la fe en el Señor Jesucristo. Porque si la ley fuera suficiente para salvar, entonces podría uno ser justificado por la ley. Pero la ley no da vida, la ley condena a muerte. Nuevamente, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y siendo que todos han pecado, entonces todos están condenados a muerte por la ley. Si la justicia fuera verdaderamente por la ley, entonces si pudiera vivificar, pero no vivifica, no da vida, solamente condena a muerte. Y finalmente el versículo 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley lo encerró todo bajo pecado. La ley condenó a todos, señaló los pecados de todos nosotros, para que la promesa, la vida eterna, pudiera claramente ser por la fe en Jesucristo, y para que por medio de Jesucristo fuera dada a los creyentes. El Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En otras palabras, solamente por medio
de Jesucristo. Y finalmente en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El asunto es creer. Nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado de no confiar en nuestras propias obras, no confiar en nuestra justicia. Porque, como dice el profeta Isaías, delante de Dios, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, para nosotros ser aceptables delante de Dios, se requiere fe en el Señor Jesucristo. No hay otro sustituto, no hay nada que se le pueda añadir. La fe en Jesucristo es suficiente. Que Dios les bendiga.